Específicas de apoyo educativo. Hoy toca la tan esperada charla de altas capacidades. Todos queremos tener altas capacidades, pero bueno, el Señor va repartiendo según a Él le parece y es lo mejor. Muy bien. Esta semana sí que tenemos, bueno, que ya estamos aquí, claro, por supuesto, la semana que viene, que es fallas, no, y continuaremos la siguiente de fallas, es decir, después de esa, pues la siguiente, ¿vale? Pues nada, si os parece, pues empezamos como todos los días haciendo una oración, ¿vale? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer un trozo del Evangelio de San Lucas. Así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, ante Dios y ante los hombres. Palabra de Dios. Pues nada, esto es lo que vamos a hacer. Como el Señor nos regala estas facultades de la inteligencia, la afectividad y la voluntad, y cómo Él nos ayuda y nos impulsa, pues eso, a que les podamos trabajar. Y qué bendición, ¿no? Las personas que las tienen de altas capacidades, porque si las sabemos cultivar y las sabemos poner al servicio de los demás, pues es una bendición. Y eso es lo que estamos haciendo con todo esto, todas las capacidades, las menores, las mayores y las intermedias. Nada, como esta semana es la semana de la vida, pues vamos a hacer, sabéis que es 40 días por la vida esta semana, creo que es esta semana, ¿no? Si no me equivoco. Entonces nos han enviado a la asociación la oración que se hace por la vida, que es así, la vamos a leer, es preciosa. Dios de la vida, renueva en nosotros la esperanza y la alegría de vivir, según tu plan de amor, despertando en las familias el deseo generoso de abrazar la vida, que con el compromiso de las comunidades creyentes y de toda la sociedad, trabajemos juntos para superar los temores y egoísmos y nos abramos con valentía al don del amor fecundo, para gloria tuya y bien de todos. Amén. Muy bien. Pues nada, vamos a empezar presentando a la ponente de hoy, que es Ana María Casino García. Ana María Casino es doctora en Pedagogía en 2005, licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia, diplomada en Profesorado de Educación General Básica por la Escuela Universitaria Edetania, profesora acreditada en la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, hasta la actualidad sigue siendo profesora. Ha impartido asignaturas del área de Educación Inclusiva en Magisterio, grados de Infantil y de Primaria, máster de profesor de secundaria y en el máster de Educación Inclusiva, del que fue codirectora en sus 3 primeras ediciones. Es codirectora de 4 tesis ya defendidas, 2 de ellas sobre altas capacidades, que es lo que vamos a trabajar hoy. Espera, es que voy siguiendo porque va muy largo. Es la investigadora principal del equipo Atención a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, Alta Capacidad, Niño Adoptado, Niño Internacional y las TIC, que son tecnologías. Sí, esto es bien. Tiene numerosas participaciones en congresos y publicaciones, directora del programa de enriquecimiento extracurricular para estudiantes de secundaria de altas capacidades de la UCV. El programa se llama Desarrollando Capacidades, y directora de los cursos de formación dirigidos a profesorado universitario del mismo nombre. Ha impartido conferencias y cursos de formación a profesores sobre altas capacidades. Asesora y miembro fundador de la Unidad del Niño Internacional del Hospital Universitario La Fe de Valencia desde 2009. Qué curioso, muy bonito. Investigadora del proyecto educacional, esto está en inglés, lo voy a leer en inglés, Need of Teacher in the EA, o sea, la Unión Europea, ¿no? For Inclusive Education in a Context, no sé inglés, of Diversity. Y coordinadora del ámbito de inclusión y altas capacidades del Instituto Europeo de Educación para la Cultura Democrática. Pues nada, bienvenida y muchas gracias. Ana, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes. De lo que ha leído y del montón de alumnos que veo que hace más de 20 años que les di clases, soy dulce, no vieja que soy, ¿verdad? Pero bueno, nada, estoy encantada de estar aquí. No sé si vais a aprender mucho, porque tengo entre el público a gente que de esto sabe un montón, probablemente mucho más que yo. Y bueno, pues espero con toda confianza que me preguntéis o me cortéis cuando queráis para interrumpir, ¿vale?
he hecho un esquema muy sencillo. Primero presentarme para los que no me conocéis, porque unos me conocen mucho, pero otros a lo mejor es la primera vez que me ven o que me oyen. Y luego responder en esta hora y media, si puedo, a 2 preguntas. Tengo alumnos con altas capacidades en clase y ¿qué hago con ellos? ¿No? Un poco. Yo creo que son las dos claves. A ver. Bueno, como ha dicho Laure, tengo un grupo de investigación, el mérito pues no es mío, es de mi equipo. Aquí tenéis fotos, ya, yo creo que María conocerá, ¿no? Reconocerá ahí a probablemente uno de los primeros niños que fue atendido gracias a vuestra compañera, que tuvo la sensibilidad de ayudar a esta familia. Y luego algunos de los programas de enriquecimiento que hemos hecho con algunos de los goles que reconoceréis a vuestros compañeros. También algunos congresos donde nos hemos presentado, las familias, los sectores de familias, en fin, pues eso, llevamos unos años y hemos ido haciendo recorrido y por lo tanto lo que os presento aquí no es mío, es de mi equipo. Seguro que reconocéis a alguna de vuestras profesoras, ¿no? Además de los que habéis estudiado en Edetania, pues ahí tenéis a otras compañeras. Y voy a empezar para que, a ver, tengo alumnos con altas capacidades en clase. Levantad la mano los que tenéis alumnos en clase con altas capacidades. 3, 4, 5, 6... Entonces, ¿por qué ellas creen que tienen alumnos con altas capacidades? Bueno, pues en primer lugar he puesto una definición que es de la Asociación Nacional de Estados Unidos sobre altas capacidades y, bueno, ellos llaman niños dotados, ¿no? A lo mejor es más... no sé. Y por lo tanto, para ellos estos estudiantes son aquellos que rinden o tienen la capacidad para rendir, es decir, a veces no rinden, pero sabemos que si quisieran o se pusieran, pues podrían conseguirlo. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque lo comparamos con los demás. Es así de sencillo, los ponemos en la pared, o nosotros ponemos por altura y decimos, este es el más alto de la clase. Entonces, simplemente por comparación, y los que tenéis experiencia, pues tenéis más experiencia y más niños con los que poder comparar. Todos los padres pensamos que nuestro hijo tiene altas capacidades, ¿verdad? Y además ahora muchos pues no tienen muchos hijos y entonces solo tienen este y les parece que es todo muy sorprendente, pero los maestros tenemos la suerte de tener como mínimo la clase y por lo tanto compararlo es relativamente fácil. Van pasando los años y digo, y esto no he visto en la vida algo así, o este niño, fíjate qué facilidad que tiene para tal cosa, ¿no? Simplemente es eso. Y no es necesario que sean muchas cosas, simplemente en un dominio sería suficiente, en uno. Si es el más, pues mejor, pero en principio pone uno o más. ¿Y por qué nos interesa saber que presentan altas capacidades? Pues porque se les queda corto y entonces no desarrollan, no aprenden, no garantizamos la equidad, es decir, entran a clase y lo que vamos a enseñar ya se lo saben, o saben bastante más y salen pues como han entrado. Entonces, simplemente ese es el problema, que queremos que aprendan y que entren a clase y que salgan aprendiendo más cosas pues para que puedan desarrollar su potencial. Yo, siempre que cuento esto, aquí lo puedo decir, en otros sitios me callo, pero yo recuerdo la parábola de los talentos, ¿no? Entonces no queremos que los entierren, el que tenga uno, pues que salga con dos, o que no, eso es un poco la filosofía de todo lo que vamos a hacer es esa, ¿no? El dar cumplimiento a esa parábola de desarrollar al máximo pues los talentos que Dios nos ha dado a cada uno. Entonces lo que no puede ser es que el que tenga más lo entierre. Eso sería una pena, ¿no? Y por lo tanto, algunas cosas que tenemos que tener claras es que pueden venir de cualquier población, que no hay diferencias ni entre hombres, mujeres, etnias, etc. O sea, no hay ningún estudio que demuestre que sean más listos o más tontos en función de ser caucásicos o de ser lo que sea, ninguna de las variables que hay. Lo que obviamente algunos no van a tener las mismas oportunidades que otros. Por eso precisamente el papel de la escuela es tan fundamental, porque aquellos que tengan menos oportunidades, o sea, aquellos que tengan familias que les apoyen, que tengan recursos económicos, tejido social, etcétera, pues sí que van a encontrar fuera de la escuela a lo mejor lugares donde van a desarrollar esa habilidad,
y aquellos que tengan, que sean más vulnerables, como no les ayudemos nosotros, pues probablemente nunca, ni siquiera ellos mismos se den cuenta de que tienen esa facilidad. Porque para esto, para desarrollar el potencial, se necesitan oportunidades. También hay otra cuestión que es importante y es que pueden tener talones de Aquiles, es decir, uno puede tener colesterol y ácido úrico, perdonad que lo diga así, pero es así de cierto. Uno puede tener alta capacidad y además pues un trastorno de aprendizaje, o TEA, u otra. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que no es exactamente lo mismo, igual que pasa con las enfermedades físicas, que al combinarse a veces la sintomatología que dan o el tratamiento cambia. Y ahí hay muy poca investigación todavía. Pero no podemos pensar, este niño no tiene alta capacidad porque no lea bien o porque no se aprendan las tablas de multiplicar. Bueno, es que puede brillar en otros dominios y ser fantástico en otros dominios, ¿no? Y eso no le merma su capacidad. Sí que es cierto que tendremos que atender a las dos casuísticas y a veces de una manera diferente. Y probablemente necesiten pues apoyo especializado. De todas formas, todos, aunque no presenten ninguna cuestión, van a necesitar el apoyo de sus profesores, el apoyo de su familia, pues como cualquier persona, porque el desarrollo de la persona es integral y necesitamos sentirnos queridos, sentirnos valorados, tenemos momentos de desánimo o a lo mejor hay cosas que nos gustan, ¿no? Y que para los niños sois muy importantes. No para los niños, yo me doy cuenta en la universidad, para los estudiantes de la universidad, nuestra opinión como profesores es muy importante. O sea, realmente para todo el mundo la valoración de su profesor es fundamental. Por lo tanto, los servicios van a ir cambiando. Hasta aquí, yo no sé si os ha sorprendido algo o no, lo tenéis algo claro. Lo digo porque a lo mejor si no voy más rápido, si todo esto lo tenéis claro, igual todo lo demás vamos más rápido. ¿Conocéis el modelo tripartito? Vale. Es que lo que veo es eso, que a lo mejor hay muchos niveles diferentes y algunos todos lo sabéis y otros no, pero bueno, voy a intentar ir rápida, pero no saltarme algo que no lo podáis saber. No sé si os aporta el Bueno, Pfeiffer es un señor que lleva orientando a alumnos con altas capacidades desde hace muchísimos años. En 2015 había muchos modelos y maneras de clasificarlos y tal. Dijo, bueno, vamos a ir a la práctica. En la práctica, si yo quiero de verdad que todos los niños que tienen un potencial lo desarrollen, tendré que coger a todos aquellos pues, que en los test de inteligencia me salgan pues, que son altos, ¿vale? de la parte de la derecha de la prueba normal. ¿Por qué? Pues porque demuestran en esas pruebas de inteligencia que tienen una inteligencia alta, que no necesariamente tiene que ser excepcional. Antiguamente se pedía más de 140, luego se baja a 130 y en este momento no hay ningún número. Sí que es cierto que también eso da un día que se etiquete a mucha gente y lo de las etiquetas no me gusta, pero luego veremos que es necesario y ahora están poniendo un límite también de decir, oye, tampoco todo, o sea, tiene que tener una capacidad por lo menos en ese dominio. Es verdad que tampoco hay test para medir todo, porque antes no hablábamos de inteligencia, si os dais cuenta, hablábamos de dominios. Entonces realmente no todo está vinculado con ese tema. En segundo lugar, pues oye, todos los que sacan todo sobresaliente, es decir, tendréis niños que en las áreas del currículo que veis es que destacan y es que sin esforzarse prácticamente tienen pues ese también, ¿no? Hubo una época que si sacabas buenas notas parecía que no tenías alta capacidad, ¿no? Era como dices, oye, no, perdona, pero si una persona saca buena nota y tal, pues sobre todo cuando van subiendo los cursos llega un momento que si no tienes capacidad, por mucha voluntad, por mucho que te esfuerces, tampoco realmente eres el mejor de la clase o de los mejores de la clase, ¿no? El rendimiento no es el mismo. Por lo tanto, todos los que tengan alto rendimiento también hay que darles oportunidades. Y ojo, y ahí voy a hacer una observación personal. Yo me dedico a las altas capacidades, pero muchas veces pienso, por ejemplo, aquí en Comunidad Valenciana, la asignatura del área de valenciano, ¿no? Los que son valenciano hablantes se tienen que aburrir como ostras, ¿no? Por ejemplo, o en toda la zona de la costa que hay tantos ingleses y tal, cuando dan inglés, estamos ahí con el hielo y tal, esos niños
no sé, debe ser para ellos. Lo digo porque tampoco hace falta tener una etiqueta para que veamos que ese niño en esa área que estamos trabajando no le estamos aportando nada, no está aprendiendo nada, porque podría estar desarrollando más su nivel. Lo digo porque todo lo que voy a contar ahora valdría para cualquiera. Los músicos que van al conservatorio y a lo mejor luego damos ¿no? en música, o los, no sé si a lo mejor no lo compartís conmigo, pero pienso que un niño que en una clase no aprende nada, se aburre, y entonces pues un día te aburres dos también, pero al tercero dices, ¿no? No hace falta que tengan alta capacidad. Claro, es que algo tienes que hacer porque son muchos días, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace 2 años hubo una chica que era orientadora y estaba haciendo el máster de educación inclusiva, ¿no? Me saben porque me gusta aquí por estar más cerca, pero os doy la espalda a los que estáis ahí. Así que creo... fenomenal. Sí, es que me saben mal. Así que veíamos mejor. Sí, avanzar. Porque así tenemos la... Vale, fenomenal. Pues mirad, tenía una chica que en el máster... No lo saques, que se callará. No te preocupes, no me molesta. Tranquila, no me molesta. De verdad, sí que lo cojo yo. De verdad, igual los ve a todos así de cara y me gusta. Bueno, pues esta chica dice, ay Ana, me han llamado de infantil en el cole que estaba, que era un público el primer año que estaba ahí, que probablemente tengan un caso que lo tenga que evaluar. Entonces, si te parece, voy a hacer el TFM de altas capacidades, porque eso no lo estudio en la carrera, así me pongo y tal. Y bueno, me parece fenomenal, ¿no? Empezó el marco teórico, empezó a hacerlo, fue a su clase y me dice, dice Ana, me he quedado. Dice, es que el niño lee perfectamente, pero perfectamente, estaba en 4 años. Lee fenomenal, pero es que además me traducía en simultáneo al inglés y al valenciano lo que leía. Dice, claro, le voy a pasar las pruebas. Y dice, ¿que le paso? Digo, yo creo que le puedes pasar el prole. Bueno, le pasó el prole. El niño tenía un nivel de 4 de primaria. Claro, ¿qué hace un niño en 4 años con las fichas que empiezan en 5 años, ¿no? De lectoescritura, de rodear la O, cuando con 4 años tenía una comprensión lectora, un rendimiento lector de 4 de primaria? Renfuli dice, por ejemplo, que en lectura hay 8 cursos de diferencia, porque claro, si este niño tenía 6, más luego los 2 por debajo de los que no llegan, pues entre un niño y otro de clase hay 8 cursos. En algo tan básico como primaria, por ejemplo, o en infantil como es la lectura, ¿no? Y eso ocurre con todas las demás habilidades, en unas más que en otras. Pero para que un poco os hagáis una idea. Y luego, lo que más me preocupa es esos niños que yo creo que podrían hacer las cosas y no rinden. ¿Por qué? ¿Por qué esos niños no rinden? Pero yo sé, tengo la intuición de que son muy buenos en lo mío. ¿Por qué lo sabemos? Porque somos maestros, llevamos muchos años y tienes esa intuición de, ay, este chico, y lo ves, pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué no? Pues también los invitaría a participar en este tipo de oportunidades para poder estudiar mejor a ver por qué no rinden. He puesto el modelo de Subotnick, no sé si lo conocéis porque es el que la Consellería ahora más sigue, que es el megamodelo, es muy parecido a otros que ha habido antes, el de Daniel, de tal, pero bueno, recoge un poco todo. Y a mí me gusta, es verdad que hay una cosa que me gusta, porque el primer punto lo decía mucho Renzulli, ¿no? El niño se tiene que enamorar de la enseñanza. Para eso es muy importante, como aprenden por imitación, que yo esté enamorada de lo que enseño. Es la relación romántica con la asignatura, que dice, se nota cuando a un profesor le gusta lo que enseña y cuando lo enseña porque le toca hacerlo, pero no disfruta, no le gusta, no es algo que le llene, ¿no? Con pasión. Bueno, cuando los niños son pequeños, que son las edades en las que nosotros trabajamos, es muy importante detectar el potencial, aquel niño que tiene esa capacidad para que le guste la escuela, que le encante estudiar, que disfrute. Porque los niños van a la escuela a disfrutar, pero no a veces me enfado porque no van a jugar. Claro que uno juega y disfruta en base, ¿no? El juego es disfrutar, es jugar por placer, puro y duro. Pero el juego educativo es cuando aprendemos algo. Entonces, en la escuela, ya decía de Crowley que era bueno aprender jugando, pero hay cosas que no se pueden aprender jugando. Tampoco creo que el día de mañana, no sé, un cirujano que esté 8 horas operando, no creo que esté disfrutando mucho mientras opera.
no debe de ser agradable, ¿no? Estar ahí, incluso estar de pie tantas horas, incómodo, con todo lo que es disfrutar sabiendo que estás haciendo bien tu trabajo, que has conseguido las cosas, que estás orgulloso de lo que has aprendido, que tienes, ¿no? Es ese gusto que yo creo que aquí la traducción del inglés a veces nos juega como malas pasadas, porque a veces lo entendemos como jugar. Sí, una cosa se puede aprender jugando, fenomenal, pero no siempre vamos a poder hacer lo que nos gusta. Y no siempre vamos a poder aprender algunas cosas jugando, porque algunas cosas para aprenderlas hay que esforzarse. ¿Vale? Entonces ellos dicen, sí, primero que les encanta estudiar, ahí estamos nosotros fundamentalmente, pero ya conforme vamos pasando los cursos de primaria, los niños tienen que aprender técnicas. Muchos niños que tienen mucha capacidad se lo leen y aprueban todo, cuando llegan a la secundaria y necesitan ya, que no tienen tanta capacidad, estrategias y técnicas de estudio, no tienen. No saben hacer las cosas. Entonces tienen que aprender técnicas, porque para ser bueno en algo, además de tener capacidad, tienes que saber. ¿Iríais a un médico que tuviera mucho don así de medicina, pero que no supiera hacer las pruebas que tiene que hacer, que le dieran una resonancia y no la entendiera, que no supiera? ¿Iríais a él? No. Realmente tú necesitas, para ir a un médico, pensar que es una persona que sabe hacer su trabajo bien. Además que tenía facilidad, porque es verdad que hay gente que tiene un don y hay gente que le cuesta más, ¿no? Incluso que te ve y con los mismos síntomas enseguida ve o tiene esa... Pero luego tienes que estudiar las técnicas y, por ejemplo, no es lo mismo ser de una especialidad de medicina que de otra, porque no estás preparado para esa medicina. Tú no vas a un otorrino para que te diga un problema de estómago, ¿no? Y la tercera parte es cuando una persona ya adquiere esa competencia, que primero son de las pequeñas cosas, ¿no? Pues escribir, no sé, redactar, hacer un esquema, pero o sea, primero las enseñanzas son muy pequeñas, o sea, hay gente muy inteligente que no sabe hacer eso. Lo hace, pero no tiene un sistema, entonces cuando esto ya es más raro, cuando pasa la facultad se agobia porque no tiene esa facilidad para hacerlo. Pero luego también, cuando uno va aprendiendo, pues puede llegar a ser una eminencia, pero con que tenga pericia ya nos conformamos, porque en lo suyo será bueno, será un buen profesional y además disfrutará trabajando, que pasamos tantas horas trabajando en nuestra vida, que os voy a contar, mirad la hora que está aquí, que es muy importante que disfrutemos de nuestro trabajo. Hay gente que espera acabar de trabajar para vivir y hay gente que vive también el tiempo que trabaja, porque eso le llena y le aporta y le enriquece, y entonces no es tiempo perdido, es tiempo vivido, ¿no? Y es un regalo también para los demás. Bueno, muy rápido. Mitos que seguro que ninguno tendréis. ¿Tienen pocas relaciones sociales? No es cierto. Eso no es verdad. Pues unos sí y otros no. Si tienen pocas, preocúpate a ver por qué, ¿no? Pueden tener algún problema, le están haciendo bullying, puede tener, o sea, no necesariamente tienen por qué. ¿Algunos docentes consideramos que tienen pocas habilidades sociales? Sí. Y todos conocéis el efecto Pigmalión. Entonces, o te ocultas para que no te cuelguen el San Benito, o si te ven como tal, cualquier cosa que haces, fíjate, da la espalda, mira, no sonríe. O sea, nos vamos fijando, porque al final ellos acaban comportándose como los estamos viendo, ¿no? No abundan. Pues no es cierto. Los americanos dicen que un 10%. Pues un 10% tenéis 1 o 2 por clase, ¿no? O más. Digo 1 o 2 porque hay quien dice 5, entre el 5 y el 10. Vamos a no ser tal. Pero por ellos el 10%. En la mayoría son chicos, pues no hay ningún estudio que diga que hay más chicos o más chicas. No, para nada. ¿Que se ocultan las mujeres? Sí, pero luego vete a la universidad y veréis de que están llenas las carreras que tienen más nota. Es así, o sea, no sé, es curioso, ¿no? Pero ha cambiado unos años, le han dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Es brutal. Sigue habiendo una brecha de género en las que son del Politécnico y tal, pero poco a poco también se están poniendo las pilas. En medicina parece magisterio. Hace unos años, quiero decir, antiguamente, ¿no? Que eran, pues, por ejemplo, a nivel motriz, que también se ha dicho mucho,
Pues no, hay gente muy inteligente que además motrizmente es muy buena, y deportistas de élite que son muy inteligentes y muy brillantes también. Eso es un hito también. Otra cosa es que me digas, ¿puede ser torpe motrizmente? Claro que sí. ¿Puede ser torpe? O sea, ¿puede tener pocas habilidades? Pues claro que sí. Incluso si eso llega muy al extremo, es lo que os decía, puede tener doble excepcionalidad, pues claro que sí, puede tener un TEA y puede tener alta capacidad, pero no necesariamente tienen problemas motrices, como se dice muchas veces incluso en alguna guía lo hemos visto. Son tímidos o introvertidos. Los estudios que hay dicen que no hay a nivel de personalidad ningún rasgo que se asocie con las altas capacidades, los hay de todo. Los hay con más apertura de la experiencia, con menos, con más introvertidos, más extrovertidos. No hay diferencias de personalidad, cada uno es de su padre y de su madre, como se dice vulgarmente. Disfrutan buscando nuevas formas de hacer las actividades. Normalmente sí, pero por lo que hablamos, porque también normalmente les planteamos actividades con un nivel de dificultad para ellos bajo, y entonces es un reto, por ejemplo, el hacerlo de otra manera o el buscar otro recorrido, etc. Pero bueno, eso del pensamiento arborescente, que parece que están siempre ahí, a mí eso o sea, no es algo que se dé tampoco en todas las personas, porque eso además tampoco, o sea, eso es bueno el ser creativo, pero también es bueno decir, bueno, pero ahora me voy a centrar en esto, que este examen es importante para conseguir entrar en tal programa, y voy a desarrollar esa creatividad en esta actividad que sí que me permite que vaya conectando ideas, porque va a ser más creativa, ¿no? O sea, que también es algo que ellos tienen que aprender a controlar. ¿Tienen motivación por aprender siempre? Pues no, pues como todos. Hay cosas que sí y hay cosas que no, hay días que sí y hay días que no. Ahora en Fallas, esta semana, ¿tienen motivación nuestros alumnos para aprender? A lo mejor sí, pero verdad que nos influye o el clima o cómo estamos, pues como a todos, son personas. Y lo que sí que es cierto es que a veces tienen intereses poco corrientes, pero no siempre. A veces tienen intereses, pues que llamas tercer, yo qué sé. No sé, que tampoco tenemos por qué pensar, pero sí que es cierto que a veces nos sorprende que sus intereses son inusuales, sobre todo para su edad. Que sí que nos damos cuenta que, pues, ay, este niño tan pequeño, fíjate. ¿Tienen mucha imaginación o son muy creativos? No. Es verdad que probablemente su gran capacidad les lleve a ser, hay gente que es más creativa que otra de naturaleza, pero la creatividad en sí misma también se enseña. Y es verdad que el currículum es muy convergente. Muchas veces solo hay una única respuesta a lo que nos preguntan en los trabajos y en los exámenes. Y si no das con esa respuesta, pues es verdad que deberíamos de desarrollar la creatividad en las aulas para todos. Sobre todo porque van a vivir en un mundo muy distinto al que tienen ahora. ¿Qué nos van a contar nosotros ya? Yo cuando empecé en Aetania, a los de los 20 años, no sé si iba con el proyector de acetato, aquellos de transparencia. Es decir, para que veáis un poco, ¿no? Ahora el genial y no sé cuánto, es el Canva y tal, y algún lío que para qué, ¿no? Pero es que para ellos ya va a ser muchísimo más. Y luego la creatividad no es imaginación. No siempre es imaginación. Por ejemplo, la nueva vacuna que salió de la COVID resolvió un problema que teníamos, ¿no? En ese momento, haciendo las vacunas de una forma distinta a la que se había hecho tradicionalmente. Y eso es creatividad, porque utilizaron unos sistemas para unas cosas para resolver un problema nuevo. Y eso es creatividad. De hecho, la creatividad también podríamos asociarla por dominios. Hay quien es muy creativa a nivel plástico y, sin embargo, a la hora de componer o escribir una obra no es creativo. O a la hora de resolver un problema matemático sigue pues otra caballo rey, no se le ocurre un camino o un itinerario nuevo. Entonces, en cada área de conocimiento también podemos explorar cómo trabajar la creatividad. Tampoco tienen peor inteligencia emocional, eso no es verdad. Nosotros hicimos una investigación aquí en Valencia, por ejemplo, y el porcentaje de las habilidades sociales y la gestión de las emociones, muchas veces pues también aprendemos cómo resolver ese tipo de cuestiones. Entonces, porcentualmente eran en paquete, o sea, si tú sacabas las diferencias parecía que tenían peor inteligencia emocional, pero si tú buscabas como perfiles de niños, el 80% eran mejores comparado con sus iguales de la misma edad. Lo que pasa es que el porcentaje pequeñito
que daba, tenían tan mala la autorregulación, o sea, tenían una atención tan elevada sobre ellos mismos y muy poca regulación emocional, que entonces eso disparaba las puntuaciones. Pero como bloque, y claro, cuando una persona con alta capacidad no se regula, ahí hay que atenderlo. No se puede justificar. El mismo Pfeiffer, que es clínico, él lo dice, no podemos justificar todo por las altas capacidades. Eso de que como tiene altas capacidades es muy intenso, eso no tiene ningún argumento científico. Si alguien no regula, necesita un apoyo, una orientación, porque no puedes ir por la vida diciendo lo que piensas o haciendo lo que te parece. ¿Vale? Y puede ser que sea algo educativo, de tratas de crianza y tal, y tenemos que regular, o puede ser que haya detrás, pues yo qué sé, desde un trastorno límite de la personalidad hasta... Os estoy diciendo algo que no os parece bien. No. Pero, Porque nos ha venido a la cabeza un alumno que no regula. claro, pero es lo mismo que antes. Dices, tienen que sacar todas buenas notas, que es otra cosa creo que viene ahora, ¿no? Dices, o esto, ¿pueden presentar trastornos emocionales? Sí. Puede ser que o sea, una cosa es, hay niños que pueden presentar eso por lo que hablábamos antes, se aburren, están hartos, y claro, llega un momento que algo tienen que hacer. Los hay que se lo comen todo, pero al final acaban ellos también teniendo trastornos internalizantes. Otra alumna, maestra que hizo también el TFM de esto, y era maestra de infantil. Tenía un niño y se dio cuenta, había ideado un método para borrar la mesa. O sea, se había dado cuenta que no podía ir muchas veces porque además iba la señorita y había acabado, le daba otra ficha igual que la que acababa de entregar. Y ya estaba bastante harto como para hacer más de lo mismo, ¿vale? Pero por otra parte tampoco quería como llamar la atención de los compañeros porque quería llevarse bien. Y pensaba que los compañeros eran muy sucios porque rayaban las mesas. Entonces se le acababa su ficha y en vez de entregarla se la quedaba ahí en un ladito y cogía la goma y para no aburrirse primero borraba así hacia abajo, luego borraba de izquierda a derecha, luego hacía como un... Claro, al final acababa ya con un toque porque es que ¿sabes? Era una cosa, pero era la estrategia que él había tenido para estar calladito, sin llamar la atención, sin portarse mal y ocupándose en algo, no sé, que le entretuviera. Claro, ese niño cógelo cuando esté en cuarto de primaria o en quinto. ¿Vale? Pero lo digo porque sí que se han dado cuenta en las metaanálisis cuando salen diferencias en contra que los niños a los que no se les ajusta la respuesta sí que pueden tener problemas. Unos externalizantes, y entonces se portan peor, y otros internalizantes y tienen pues, ansiedad, depresión, etc. Y muchos acaban en la USMIE. Se soluciona lo de la respuesta, se pasa, pero hay otros que no. O sea, tú puedes tener depresión aunque no tengas alta capacidad, tú puedes tener un trastorno un poco para que nos entendamos. Por lo tanto, lo que hay es que ver caso por caso. Caso por caso. Y lo mismo, ¿pueden fracasar? Sí, pero hombre, si es listo y fracasa, mira a ver qué pasa. O bueno, puede fracasar en asignaturas en las que no se le den bien, ya hemos dicho que va por dominios, pues a lo mejor tiene dislexia. Y a lo mejor, pues en una silla, el mío es muy bueno, pues en tu hijo nadie lo diría. Pues a lo mejor. Por lo tanto, no siempre sacan buenas notas, como todos, y de hecho deberían de poder estudiar para sacar buenas notas. Si sacan buenas notas sin estudiar, no estamos ajustando la respuesta. No se están esforzando. Llegará un momento que necesiten el esfuerzo y se ahogarán porque no están acostumbrados a nada. Y necesitan ayuda como todo hijo de vecino. No sé de que siempre estén ayudando a los demás. Un ratito puedes ayudar, pero esto no es voluntariado. Tú vas a la escuela primero. Claro, a ayudar vas a... Soy muy bruta, ¿verdad? Pero es que todo el mundo está ayudando a los demás. Además, luego serán sino unos ancianitos horrorosos. Porque uno tiene que ayudar a los demás, pero también tiene que saber pedir ayuda y dejarse ayudar por los demás y agradecer a los demás que te ayudan. Que hay padres por ahí que con los chicos se portan fatal porque no aceptan luego que los cuiden o que los... O sea, es importante saber ayudar a los demás, pero también es importante saber aceptar la ayuda de los demás, saber pedirla, ser agradecidos con la gente que tenemos al lado, y eso solo lo podemos aprender haciéndolo. Pues un ratito ayudamos a los demás, un ratito pedimos ayuda a los otros, otro ratito estudiamos y aprendemos y cada uno a lo suyo, a veces juntos y a veces pues
individual, no pasa nada, que en la vida muchas veces estás solo. Vale, no sé si lo que digo a alguien le escandaliza, pero sí que hay que trabajar en equipo, por supuesto, y en red también, y hay que colaborar también, las 24 horas del día, no. No, esos objetivos de redacta en equipo, y cuando tengas que redactar una instancia para reclamar algo él solo, y en ese momento no haya nadie, o cuando tengas que firmar un contrato de lo que sea y solo esté en el banco y a lo mejor no haya nadie para quien preguntarle, o... Sí que hay que trabajar en equipo, pero también hay que saber, muchas veces estamos solos, estás tomando grandes decisiones y en ese momento incluso cargar con eso, decir tengo que resolverlo yo solo, pues también se aprende a hacerlo. Por lo tanto, igual estamos cazando gamusinos. ¿Tienes alumnos con alta capacidad? ¿Qué buscas? ¿Que sean intensos, que tengan pensamiento arborescente, que estén solos en un rincón, que tengan una motricidad? No, claro que no cuentas. No es eso. Este libro habla de estos tópicos, ¿no? Te estás buscando un cliché y los clichés cambian. Unos buscan que saquen todos sobresalientes, otros que suspendan todo, otros que... No, simplemente es tan sencillo como lo que hemos dicho. Hasta hace muy poquito os han estado dando muchas charlas y tal de las inteligencias de Gardner y ahora dicen que no existen. Bueno, esto es lo de innatismo, ambientalismo, tal, o sea, sabéis que en la psicología y en la educación vamos casi por movimientos también un poco pendulares, es el factor G de la neurobiología, ¿no? Todo esto. En principio, yo creo que, yendo a la práctica, ¿vale? Yo creo que existan o no existan, sean inteligencias o sea otra cosa, todos sabemos que hay gente que tiene facilidad para los idiomas y gente que no. Y gente que tiene facilidad para la música y gente que no. Y a lo mejor, sin embargo, te parece muy inteligente en otras cuestiones. Entonces, me da igual si son inteligencias o si son cosas. Si hablamos de ámbito, una persona destaca en idiomas y la otra no. Tiene altas capacidades en idiomas y la otra no. Y otra a lo mejor tiene altas capacidades en razonamiento matemático y en escritura y tal, normal, incluso malo, que puede ser malo, ojo, ¿eh? Pero bueno, que sepáis que ahora, fundamentalmente en España, representado por Roberto Colón, que lo tengo aquí, pues vuelve a hablar de la importancia de los test, de que las pruebas PISA no dejan de ser como una especie de test, de que solamente lo que es la capacidad para razonar y del abstracto. Y yo no digo que no tenga, o sea, lo que dice es lo que hemos estudiado, los que hemos hecho psicología y demás, o sea que, pero realmente son modelos y van cambiando los modelos, pero no afectan a nuestro trabajo como maestros, porque si en vez de hablar de inteligencias, de capacidades o de tal, hablamos de los que rinden más o podrían rendir en un dominio, ya os digo, los que son ingleses en la asignatura de inglés están perdiendo el tiempo, ¿no? Tendríamos que atenderlos para que profundizaran en el desarrollo del inglés y pudieran luego destacar y dedicarse a esas cuestiones. A mí, sin embargo, me sigue gustando mucho Renzulli, desde los años 70. Pero me gusta porque lo que cambia de Renzulli, que se tradujo fatal al español también, yo no sé inglés, yo no sé inglés nada, es traducir por escrito bien, pero hablar nada. Pero yo creo que hemos tenido muchas confusiones porque no sabía nadie en español inglés y entonces se hacían las traducciones un tanto, no sé, peregrinas, ¿no? La persona que lo traducía ya todos íbamos copiando de ahí. Porque lees ahora los artículos originales de este hombre y él habla de conductas de alta capacidad. Es decir, tú no haces nada para tener que se te dé bien algo. Es un regalo, lo que decía antes en la presentación, me quedo laude. Dios te da un don, que sea, ¿no? Y luego lo que pasa es que lo que tú hagas con ese don sí que depende en principio de ti y luego de tus circunstancias, pero en principio tú tienes una responsabilidad también. Nadie puede aprender si no quiere, por mucho que
que tú te empeñes, ¿no? Y eso es algo que yo creo que también es muy importante que les dejemos claro a los alumnos, que tienen una responsabilidad también personal en lo que es su aprendizaje. Entonces, alguien con una capacidad por encima de la media, que repito, no tiene que ser algo exagerado, simplemente de los mejores de la clase. Ya está, no hace falta que sea nada hasta allá. Cuando se pone con una tarea al máximo que dice, esto lo tengo que sacar yo. Y es un compromiso no solo cognitivo, que no cuenta las horas que echa y demás, sino emocional, que es un poco que se convierte, esto lo tengo que conseguir, lo quiero hacer. Hay un compromiso también afectivo con eso. Y aplica la creatividad para resolver ese problema, ahí es donde surge la conducta de alta capacidad. Pero lo que tú tienes es la facilidad para hacer las cosas, pero de ahí a que las hagas. Yo en el pasado tenía un alumno muy gracioso que le dije, sabes que eres muy bueno, y que te dice, sí, oye, eso me dijiste una vez en clase, es que me lo han dicho varias veces mis profesores y tal, ¿cómo podrías saber si tengo o no alta capacidad? Y yo le dije, digo, ¿para qué? Dice, oye, ¿por qué me dices eso, Ana? Digo, la vas a aprovechar, que te había hecho el ganso todo el año. Y dice, pues no creo. Y digo, pues entonces, ¿para qué quieres saberlo? Es un poco que no, ¿no? ¿Para qué? Si vas a seguir haciendo el bobo, ¿para qué quieres saberlo? Entonces, realmente, eso es decir, yo soy de alta capacidad. Pues no. No sé. Además, lo que hablamos, si no tienes técnicas, imagínate, de pequeño eres una máquina matemáticamente, fantástico, fenomenal. Muy bien. Tienes mucha facilidad, también he oído muchas tonterías. Siempre no se pierde. Pero vamos a ver, ¿cómo no se va a perder? Una persona con menos capacidad que tú, que estudie matemáticas en la universidad, pues tú, dentro de 20 años, quedas con esa persona y a ver si hacéis lo mismo uno y otro. O sea, tendrás mucha facilidad, pero como no has aprendido nada, no sabes hacer nada. Puedes tener un momento de lucidez o puedes tener, pero ni siquiera vas a saber explicar el por qué has hecho eso bien. A veces alguien con menos capacidad y más técnica y sobre todo más esfuerzo, más, va a sacar más partido que tú, ¿no? Y a mí me gusta mucho por eso, porque él no habla de un tiempo que en España, y esto no hace tanto, María, tú te acordarás, pedían en los test 130 en un CI, hablo del decreto aquel del 98 famoso, ¿no? Luego que en un test de creatividad dieras también un percentil elevado y luego que sacaras todo lo que en los cuestionarios que había te comprometieras con la tarea para poder etiquetarte de altas capacidades. Pero si hablamos de que es una conducta, lo único que podemos etiquetar es esto. Lo demás no lo podemos demostrar, y aún así depende, porque hay cosas que dices y hay otras que no tenemos que estar medidas. Un poco. Y la pata de gallo sí que se la puse después. Después lo criticaron mucho, que no tenía en cuenta el contexto y demás. Y entonces él sí que dijo lo de la pata de gallo. Voy a poner un ejemplo, veo gente de educación física aquí de mi época, de mi pueblo, yo no hablo de los demás, pero no habría ningún Rafa Nadal de mi pueblo, ni ninguna jugadora de bádminton. Quiero decir, yo creo que tenía 12 años cuando hicieron el frontón y la piscina. Jugaba una pelota a mano en la plaza del ayuntamiento. Entonces, hay cosas que para saber si se te dan bien o no y para poder aprender la técnica, pues tienes que tener oportunidades, ¿no? Otro ejemplo más recurrido. Valencia, tenéis una suerte que no os imagináis con el tema de la música. Los mejores músicos son valencianos. ¿Y nunca os habéis preguntado por qué? Evidentemente, si tú eres yo soy de Rincón de Muz, estamos muy lejos, ahora tenemos una banda en Ademuz, pero cuando yo era pequeña, por ejemplo, pues mi hermano era muy bueno, o sea, mi hermano veía una canción, cogía un piano y la reproducía. Tenía una voz, hacía todos los solos en la iglesia cantando y tal, pero hasta que no llegó a Teruel a estudiar en BUP, no pudo ir al conservatorio, claro, iba con niños pequeños, se lo dejó. Si hubiera podido ir, mi padre contrataba músicos, venían, nos daban clase, a mitad de curso venía el invierno, caía la primera helada y ya no venían. Dejaban de venir al pueblo, nos íbamos a juntar 6 o 7 niños a dar clases y no cuajaba. Aquí cualquier pueblo pequeño de Valencia tiene una banda que te mueres. Incluso los niños escuchan música, mira, ahora las Fallas, van a Pasacalles. Oye, están oyendo más música que ningún niño en todo el año que vaya a conciertos, a su
Entonces, está claro que este tejido, la personalidad de cada uno, las oportunidades de cada uno, hacen que esa conducta, porque hay a veces en una misma familia, pues los prueba, ¿no? Tenemos varios ahí, pues estás todo el día desde que te levantas oyendo hablar de cine, no sé, en tu casa, los mejores guionistas, los mejores actrices, los mejores actores, los mejores... No me digo, eso puede que tenga mucha capacidad natural, porque además la capacidad sí que suele ser genética y a lo mejor en tu familia pues hay facilidad para tal, pero luego todo eso te alimenta, te nutre y te llena, ¿no? Vosotros sabéis mucho de cine, en vuestra casa se hablaba mucho de cine cuando erais pequeños. Aún así, a lo mejor puede salir algún gran guionista, director de cine, etcétera, pero es mucho más fácil que salga en una casa donde eso pues esté muy presente, ¿no? ¿Ay, cuánto he hablado? Preguntarme algo, comentar algo vosotros. Aunque sea porque descanse un poco, ¿no? Bueno, todo esto ya os lo sabíais, me parece. Pero era un poco refrescarlo. También quería hablar dentro de esa heterogeneidad, ya no solo de la personalidad de cada uno, de verdad que no hay ninguna... Hay un artículo de este mismo año, del 25, que no han encontrado el equipo de Canarias ninguna diferencia por personalidad, ninguna. No tiene ninguna base empírica, para nada. Y esto es más viejo, esto, bueno, Turón, que lo conoceréis, es un sitio donde podéis nutriros, hay muchos audiovisuales, información, etcétera, si os apuntáis y lo seguís. Cuando ellos pasan una prueba, por ejemplo, de estas de diagnóstico, y eligen al grupo de niños que mejor rendimiento ha salido, imaginaros, cuarto de primaria, y cojo a los mejores que han sacado la nota de cuarto de primaria. Y digo, vale, pues les voy a dar las pruebas de los de sexto. A ver qué tal. Y ese mismo grupo que ha sacado, ha hecho casi techo en las de cuarto de primaria, les doy las de sexto. Pues se vuelve a formar una curva normal. Todos tienen alta capacidad. Todos no tienen la misma. ¿Vale? Y eso lo han probado varias veces con pruebas de rendimiento en matemáticas, sobre todo, que es más objetivo, y siempre sale. Dentro de la parte alta de la curva, luego hay mucha heterogeneidad también. Por lo tanto, siempre tenemos que buscar respuestas individuales. No hay reglas para atender a alumnos con altas capacidades. Y hemos dicho que no se parecen en personalidad, que no se parecen en dominio, y que además, aun cogiendo un mismo dominio como matemáticas, ocurre esto. No hay recetas, me sabe fatal, chicos, pero creo que igual veníais a que os dijera qué hacer. Siéntate. Pasa, no te preocupes. Donde quieras. Y no hay recetas, porque lo que vale para uno no vale para el otro. Hay que mirar a cada cual lo que le... Y esto ocurre muchas veces cuando acaban el colegio. Yo era el mejor de mi clase, el mejor de mi colegio, iba y resulta que ahora me voy a la universidad y soy el último de la clase. Yo tuve un alumno así, no lo puedo aguantar. Era, pues eso, sin estudiar ni nada, sacaba buenas notas, y fue al poli, me acuerdo ahora que estudió, pero una de estas que son muy difíciles, y no lo puedo aguantar. Primero no estaba ni hábito, y dijo, bueno, pues es porque no he estudiado, luego se buscó un profesor particular, estuve estudiando, y siempre seguía siendo de las notas más bajas de la clase, se lo dejó, y se vino a magisterio. No lo puedo aguantar, Entonces, aunque solo sea porque tienen que aprender, o sea, ¿cómo se frustran fácilmente? Pues es que nunca les hemos hecho, si lo han sacado un 10 siempre sin hacer nada, uno aprende a tolerar la frustración, claro. Y para eso te tienen que preguntar cosas que no sabes y que te tienes que esforzar, si no, no haces nada. Famoso informe PISA, seguro que os lo han contado más veces. A mí no me preocupan tanto los resultados de España, que hombre son malillos, la verdad, pero también esto se puede interpretar de muchas maneras, porque si miramos países, por ejemplo, hay muchos países donde los niños con necesidades no están dentro de las aulas. Entonces, claro, si me quedo con unos cuantos, ¿no? Pues
eso baja la media en general. Pero a mí lo que sí que me preocupa de PISA no es tanto el resultado, si es bueno o es malo, que bueno no es, ¿sí? O sea, aun teniendo eso en cuenta, no hemos salido bien parados. Pero a mí lo que me preocupa es el color verde. No sé si sabéis cómo funciona PISA, pero tiene 6 niveles de dificultad. ¿Eso lo sabéis? Entonces, nosotros no salimos mal parados en el nivel bajo. Si trabajamos muy bien con los niños con necesidades. Ahí salimos bastante bien. Y sobre todo hemos conseguido como ensanchar la parte media. Pero los alumnos que contestan los niveles 5 y 6, que son los más elevados en matemáticas, en ciencias, en comprensión lectora, etc., por ejemplo, a nivel de comprensión lectora, pues las preguntas críticas. Pues mirad qué pequeñito es. Son los verdes oscuritos y los verdes claritos. Y claritos casi ni tenemos. Y verdes oscuritos, fijaros en la cola que estamos de los países. El total de la Unión Europea está aquí. Estamos bastante por debajo de la media. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que en muchos sitios para incluir, se ha entendido que los niños, o sea, para mí es que la falacia de la... Yo llevo toda la vida en educación inclusiva. Empecé en Etania con la asignatura de educación inclusiva, que entonces se llama atención a las necesidades o educación especial, y monté el máster de educación inclusiva. O sea, lo digo para que no penséis que no creo en la inclusión. Yo sí que creo en la inclusión, pero hay una falacia que es estudiar todos juntos. Si somos todos diferentes, no podemos hacer todos lo mismo. Para mí esa es la falacia de la educación inclusiva. Pero es que además en la vida todos no hacemos lo mismo. No hacemos lo mismo. Yo no hago lo mismo que mi compañera. Ni vosotros igual que, no sé, cada uno hace lo suyo, ¿no? Entonces podemos trabajar juntos, podemos incluso hacer cosas juntos, pero no todos tenemos que hacer lo mismo y a la vez y en el mismo tiempo. Porque entonces... Claro, es que entonces algunos se aburren y a otros se lo hacemos y tampoco aprenden nada. Llegamos a la paradoja de que en mi época las personas con síndrome de Down no leían, que ni se les ocurría enseñarles a leer, ¿no? Y ahora sacan 10 en exámenes de psicotécnico de subalterno. Tenemos una persona muy querida, ¿verdad?, que ha sacado un 10, que yo leí su examen y solo sabía contestar la primera pregunta de cultura general. La primera, las demás, me han sacado un 0. Y un 10. Y además, no es que saben eso, que saben técnicas, utilizan ChatGPT para hacerse preguntas de test. No como mis alumnos, que algunos lo usan para copiar y pegar. Y él no, ellos no. Hay un grupo y utilizan ChatGPT para formularse y ayudarles a estudiar como estrategia de estudio, porque tienen más dificultad. Acaban rindiendo muy bien. Ellos rinden muy por encima de lo que nos hubiéramos esperado para su potencial. Y sin embargo, por eso dice, el potencial lo tienes siempre, ya, pero lo que haces con él, una persona con discapacidad intelectual es capaz de conseguir un rendimiento muy bueno en cultura general, y tú que tienes un gran potencial, no sabes nada. ¿Por qué? Porque no has estudiado, no te has esforzado, no tienes técnicas de estudio, no te has molestado en ver cómo van las cosas, solo haces que reproducir el mismo TikTok que te ha llegado, tú lo imitas y lo grabas igual, ni siquiera cambias un paso del baile, lo haces igual. Para que veáis un poco el tema, ¿no? Y a mí esto me preocupa, porque yo no creo, si hemos dicho que no hay diferencias culturales, somos los españoles más tontos, no tiene sentido. Eso, para mí eso sí que es un problema. Y el segundo problema es este. Hay personas que se adaptan muy bien a la escuela porque tienen un pensamiento más deductivo y justo rinden más en aquellas asignaturas o áreas curriculares que en la escuela tienen como más protagonismo. Entonces, normalmente eso no dan problemas. Si se aburren un poco, pues luego leen en su casa lo que quieren y tal, obtienen buenos resultados, la aprobación de sus profesores, el reconocimiento de la clase, la nota que quieren para ir a la universidad, y cuando van a la universidad ya disfrutan. Y mucha gente, ay, estoy disfrutando, que estoy estudiando de verdad lo que me gustaba. ¿Vale? Que dice mucha gente, y en secundaria se aburrió como una ostra, pero bueno, pues cuando acababa o se ponía a leer o hacía otra cosa, o se apuntaba a una extraescolar, o tenía... Luego hay gente que es más productivo-creativa y esa persona no lo aguanta porque su pensamiento es más inductivo y además solo se motiva cuando son problemas reales, le ve la aplicación
Esos muchos nos los está salvando la FP básica. Chavales que han funcionado fatal. Yo recuerdo un chico que me dijeron en el colegio, no lo sabía, de los que tuvimos un programa de enriquecimiento, que me lo habían mandado porque se portaba fatal, y a mí venía andando de muy lejos a la universidad a hacer el programa. Me adoraba y a veces me daba pena porque venía con un monopatín, lo llevaba a su casa en coche porque decía, este niño era de noche, buscar todas las cosas y tal. Y cuando me dijeron que se portaban, yo no daba crédito porque era, vamos, es que como si me estuvieran hablando de otra persona. Pero son niños que disfrutan con otro tipo de actividades y de cosas que les gustan y que les permiten, pues eso, dar respuestas, tomar decisiones, participar, etc. Quería ser el diseñador de coches, para que veáis, pues, una mente muy creativa. Este dibujo es de un alumno de... Tengo permiso de poner su nombre porque me dio permiso. Cómo se sentía en secundaria. Es un chico que hizo Bellas Artes y estudió después el máster de Bellas Artes, de dibujo, ¿no? El máster de secundaria para ser profesor de secundaria, y en una actividad tonta de clase, que era una reflexión sobre tu adolescencia, me hizo una reflexión preciosa, nos la he colgado, y este cuadro, yo le pedí permiso, lo publiqué en un libro porque me pareció muy gráfico. Él se sintió así, se ahogaba en la escuela. Solo disfrutaba después cuando iba a una extraescolar de artística y tal, y ya cuando llegó a la universidad empezó a ser feliz. Los trabajos que le mandé académicos los hizo tarde mal y fatal, y porque entrégame el tío. Pero esto que era, no sé, una décima, una cosa, y hasta el cuadro, o sea, yo cuando lo vi no daba crédito, el trabajo más bonito que en esta actividad me habían hecho jamás, y en la carta es literatura pura. Sin embargo, aunque es verdad que hay niños con ese perfil, todos tienen que ser así, pues ya os digo, esto es un informe real de hace unos años. Fulanito es un alumno con una gran inteligencia. Se sitúa donde muy pocos llegan, pero para ser alumno de altas capacidades se necesita además tener una alta creatividad e implicación en las tareas y desempeños. Fulanito tiene muy elevada autoestima, buen desempeño curricular y elevadas funciones ejecutivas. Es en la creatividad donde no alcanza los estándares exigidos. Por tanto, se concluye que no es un alumno de altas capacidades. Y esta es otra carta de un niño de primero de la ESO que dice: me aburro, estoy aburrido, vivo aburrido, me aburro de aburrirme, todos los días me aburro, me levanto, desayuno, me pongo el uniforme y ya estoy aburrido, pensando en la cárcel, en ese infierno que me atormenta día y noche el colegio, ¿no? Y así sí que dice: por favor, que acabe ya, por favor, que acabe ya. Es una carta real, hay muchas así. Colaboro con el equipo de Cantabria, que tiene mentorías universitarias para secundaria, y les piden que hagan una carta como de presentación de autocandidatura para las mentorías, y hay muchos testimonios muy parecidos a este, ¿no? Ya digo, no son todos, pero hay muchos niños. El de la gomita, cuando llegue a la ESO, probablemente escriba algo así. Sí. ¿Cuál es el problema? Que tanto compromiso como creatividad son resultados de las experiencias. ¿Cuántas veces con un profesor que os ha hecho caso le has sacado una supernota? Porque de repente dices: ay, es que, no sé, y te esfuerzas un montón y te motiva, y la creatividad igual, son desarrollables, y cada vez que dices alguna cosa creativa te dan un... Yo cuando me hace una pregunta fuera de ti, esto siempre pregunto: ¿por qué me preguntas eso? Y a lo mejor luego me dice el por qué, y esto tiene razón lo que me está preguntando. Pero yo no le encuentro el sentido y digo: esto me quiere romper la clase. Pero no, a veces le preguntas: ¿por qué me preguntas? Es que hoy en la radio, entonces el otro día leí, luego mi hermana me contó, y luego no sé qué, y pues no me he enterado de nada. Y lo buscas en el y dices: pues oye, tenías razón, ¿no? Pero tienes que preguntar. Ahí lo del pensamiento adolescente sí que es verdad que a algunos les ocurre, pero la creatividad se desarrolla. Y, por lo tanto, sobre todo a los que tienen interés, fijaros, Renzulli deja incluso, si un niño, aunque tenga discapacidad intelectual, tiene interés por una actividad de enriquecimiento a las que se invita, le deja que se apunte.
no pide, o sea, lo que pasa es que invita expresamente a los que tienen facilidad para esa área, porque se lo ha dicho el profesor que saca muy buena nota, porque tiene capacidad, pero si un niño de la clase, aunque no tenga capacidad, dice, a mí me encanta el cine, yo quiero, dices, pero no saber, da igual que se apunte, o ya si se cansa que se borre, pero es que igual te sorprende, igual te hace más quien quiere que quien puede, esa es un poco la filosofía. Y este es el lema de Renfrew, que la marea alta eleva todos los barcos. ¿Dudas, preguntas? La marea baja la baja. También. Por eso es muy importante la alta. Claro. Es que no está reñido. Lo de la equidad es un poco... Yo me acuerdo cuando iba al comedor, ¿no? Que nos poníamos 2 cazos a todos, 2 cazos de lo que hubiera, o sea, de alubias, de arroz, de lo que fuera, y vas allí, 2 cazos. Lo que lo comentaba mi primo Roberto, que nos vimos, porque le pregunté, ¿pero qué edad tienes? Porque nos habíamos coincidido en, yo iba a sexto y él, no sé lo que iría, porque me dijo que había repetido varias veces, pero vamos, total, que tenía 3 o 4 años más que yo, pero íbamos juntos al comedor, hasta la EGB, ¿no? Entonces teníamos que cumplir los 14, no de eso, y te voy a esperar hasta los 16. Entonces, el primer año que fui yo de moza a comer, me encantaba porque me sentaba al lado de Roberto me sacaba 2 cabezas y era grandote y yo era una milindris, y entonces me comía un poquito y cuando decía, Anita, ¿no quieres más, verdad? Y decíamos 1, 2 y 3, y cambiábamos el plato. Pero claro, él dejó de venir al colegio y yo castigada todos los días en el comedor. Claro, lo piensas un poco y dices, a ver, si tenía 4 o 5 años más que yo, era mucho más alto, más fuerte, hacía deporte, que yo no jugaba la bomba, pero vamos, tampoco mucho. Y tal, pues normal, que él necesitaba 3 y yo necesitaba 1, porque todos tenemos que tomar 2 o 1, por lo que hizo de una manera más fatal. Eso no es equidad, eso es equidad mal entendida. Todos tienen que tener a su nivel. Y esto ya lo he dicho antes. De hecho, fijaros que en Estados Unidos, como es tan grande, y aquí podemos aplicarlo en las comunidades autónomas, claro, los mejores en música en Comunidad Valenciana, o sea, lo que os digo, todos los mejores músicos serían valencianos, porque en otras comunidades que no hay esa tradición musical y esos conservatorios y esas oportunidades, el mejor del conservatorio de Teruel a lo mejor es peor que el de aquí de Liria o de Sagunto o de donde sea, o de Godella, ¿no? Entonces, incluso ellos ponen normas locales, porque antes todas las becas, los programas y tal se daban a nivel de todo Estados Unidos, entonces había estados que nunca tenían dinero o becas porque no tenían el mismo nivel que otros estados con más tejido social, más posibilidades. ¿Vale? Entonces, ellos propugnan que las actividades de enriquecimiento sean los mejores de cada comunidad, no necesariamente a nivel estatal y mucho menos a nivel de la Unión Europea, volviendo a PISA. Conocéis las herramientas que ha sacado el programa de Conectats. Vale, pues están bastante bien, están trabajando muy bien el equipo de Conectats. Alguna cosa y tal, pues bueno, pues como todo, vas viendo, a lo mejor es discutible o son perspectivas o formas de hacer, pero en general los materiales son muy sencillos y bastante en línea con lo que dice la investigación y demás. He puesto ahí el enlace, pero bueno, es muy fácil, ponéis VA Conectats al talent y tiene un montón de pestañas. He ido abriendo en cada parte de la presentación la que me ha parecido interesante para lo que hay. En concreto aquí, como estábamos viendo, si tenéis alumnos en clase, aquí tenéis los cuestionarios. En concreto, este es a nivel grupal. Si queréis ver si en tu clase, si queréis cumplimentarlo para ver si en tu clase habría niños que cumplirían esta perspectiva, son mucho más cortos que los antiguos, te hacen reflexionar. Y luego tenéis este que es individual. Que yo sepa de momento, tengo la suerte de tener una doctoranda que es orientadora en el cole público y siempre le pregunto, porque entonces que yo sepa de momento no los están pidiendo de manera obligatoria, pero no están mal. O sea que los podéis usar, aunque luego utilicéis las pruebas, y si hay, no sé si hay orientadores, ¿sois todos maestros?
Lo digo porque sí que hay una recomendación de pruebas, una recomendación o unos algoritmos para tomar decisiones, pero si no hay orientadores, pues eso me lo salto porque a nosotros nos interesaría pues el docente, ¿no? Las dos que os he dicho, el individual y el grupal, y luego hay para familias también, si queréis que los papás os cumplimenten, porque a veces son los papás los que dicen, mi hijo tiene alta capacidad, a veces hay papás que no, y eres tú el que dices, creo que tu hijo puede tener una capacidad, ¿no? Entonces, para que se lo deis. Ya os digo, esto es para orientadores, etc. Y luego tiene un glosario de definiciones y veréis que exactamente no es lo mismo que los americanos. Ellos inciden más en la capacidad, los americanos inciden más en el rendimiento. Yo creo que las dos cosas son importantes. Para conocernos tenemos que saber lo que podemos y lo que sacamos al final. Y nada, esta me he puesto porque era más bonita. Utilizan también cuestionarios para que ellos se autonominen o para que los niños de la clase digan qué compañeros son mejores en tal dominio. ¿Quién crees tú que es muy bueno dibujando? ¿Quién crees tú que es muy bueno, no? Pues tienen también unos cuestionarios. Les digo que está todo, hay un pad de textos y hay unos cuestionarios y podéis hacerlo con la clave, con la contraseña que tenéis. Si queréis participar, yo creo que deben estar haciendo una investigación para ver si es válido tal, o podéis descargarlos, como he hecho yo, que no tengo contraseña para entrar, y rellenarlo a mano pues para tener una idea antes de valorarlo. Esta es la primera parte, la primera pregunta. Es que como era tan largo, lo he separado en dos. Y ahora vamos a qué hago con ellos. No, como habéis visto está complicado porque sí, es que lo de en hora y media, darlo todo, aunque vaya así muy rápido, yo cuando me dijeron hora y media digo vaya tela, pero bueno. Identificación, ya lo sabéis, que sois vosotros los que con los indicadores de la UEO, por ejemplo, que os acabo de enseñar, podéis solicitar la evaluación sociopsicopedagógica recabando el consentimiento de la familia. Y con eso, pues el orientador da el informe y podéis, bueno, y sugiere las medidas de respuesta que tenéis que adoptar. Nada, os he puesto simplemente como no hay orientadores. Sí, claro. Sí. Y una pregunta, ¿a qué edad tú consideras que se podría hacer? Vale, sabéis que ha habido unos años que no se quería hacer en infantil por el tema de la precocidad. Para que nos entendamos la precocidad, yo en sexto era casi como soy ahora, está el profesor Stoico y todos los demás que vienen por aquí, luego me quedé la más pequeña. Entonces eso es ser precoz, creces muy rápido, pero luego no desarrollas más. Es casi todo el mundo que destaca sigue destacando, no hay grandes parones. Bueno, si se para, pues luego dejamos de hacer. Para mí es más fácil ver en infantil ya quién destaca. Por ejemplo, pues en infantil los niños que leen casi sin que nadie les enseñe, si los veis, los que hablan antes de caminar, si es que los veis. O sea, para mí lo que es el potencial, el ver la facilidad de pequeñitos, se ve más que después que hay mucha gente que no destaca porque no ha estudiado, porque no ha tenido oportunidades educativas, por lo que sea. Y de hecho sabéis que se puede pedir flexibilización en infantil, se puede pedir la entrada a primaria con 5 años. Ay, perdona. Por lo tanto, no... ¿El qué? No, de eso no lo sé. Pues tal vez ahora te lo digo yo. En eso sí, se puede pedir. Y para eso os tengo que agotar el enriquecimiento, que es de nivel 3, por lo tanto lo lógico es que tú a un niño le veas que tiene ya en 3 años 4 principios que destaca mucho, que le hagas enriquecimiento, que veas que no funciona y que ya solicites la flexibilización. Esto del corte también de la edad es un poco absurdo porque, mirad, nos digo a veces gente pues desesperada. Va buscando, ve que tienes un equipo de investigación, a lo mejor alguien te conoce o conoce a algún compañero de la UPV o lo que sea, y te cuentan su caso, ¿no? Yo recuerdo el caso de una niña que no la querían adelantar y era del 1 de enero a las 5 de la mañana. Con un poco más de oxitocina y ya está. O sea, que son cosas que dices, no lo puedo entender, porque tampoco los cortes que se hacen un poco son, no sé,
Yo como estudiaba en unitaria y en el pueblo íbamos todos juntos de varias edades, no teníamos ese problema, nos juntábamos con el que nos llevábamos bien, con el que le gustaba lo mismo que a ti, daba igual. Y bueno, y ahora ni te cuento, si vas al bar y te juntas con 10 años más, 10 años menos, y no estarías solo. Entonces, ese problema de la edad nos limita muchas veces un montón. Responde a tu pregunta. Cada caso es individual. Y por eso el orientador lo mira muy bien y pasa muchas pruebas y ve también toda la situación, como por ejemplo si es de principio de año o es de final, si destacan muchos dominios o solo en uno, si se le han hecho medidas y con eso ha estado contento o no. También el chico que quiere, yo conozco a niños que les han propuesto muchas veces adelantarlos y ellos no han querido. La autodeterminación que pedimos para las personas con discapacidad también hay que defenderla para la persona con alta capacidad, pues se enriquece más y ya está. Pero, no sé. ¿Y la flexibilidad? ¿Eso es de infantil? No. ¿En infantil y en primaria? ¿Todos sois de infantil y de primaria? Sí. Tú puedes en toda la primaria solo una vez. Solo una vez. Lo que pasa es que tiene que ser o bien anticipar la entrada primaria, que empezarías con 5 años en vez de con 6, o bien saltarte un cursón. Entonces, un niño que actualmente está solo subiendo unas horas a segundo. Eso es ideal. Solo las horas. No, digo que es ideal hacer una aceleración parcial, que es lo que tú dices, que suba unas horas, porque así tú puedes ver cómo se relaciona con los niños más mayores, a nivel también de desarrollo socioemocional, si se siente a gusto, vas probando, vas viendo, y entonces cuando da el salto, ya, claro, no puedes saltar. Eso sería lo ideal. De hecho, nosotros, por ejemplo, hemos hecho un estudio ahora, teníamos unos datos de que nos había ocurrido, de qué medidas les resultaban mejor o peor. El enriquecimiento les viene fenomenal, la aceleración parcial les viene fenomenal, la aceleración total les viene fenomenal. Tener PT ya no tanto. Pero claro, es que igual tienen PT, no tanto, pero claro, igual tienen PT porque tienen algún problema que hablamos conductual o de electrotal que les acompaña, no lo sé, esa información no la tenemos. O simplemente, claro, cuando sales con PT ya te etiquetas si realmente se sienta contigo en clase, que todos te ven o te sacan fuera y nadie más sale de clase, que todo está cerrado. Ahora, si los grupos son más flexibles y sales para ir a la biblioteca y sales para allá tal, y pues no te señalan tanto con el dedo el ir a PT. Pero en principio todas nos salen bien a nivel de bienestar, no hablo a nivel académico, sino a nivel de bienestar emocional. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar la teoría de enriquecimiento? ¿3 meses o más o menos? Es muy individual, tiene que ser orientador quien lo valore. Lo que no puedes es no haberlas probado, o sea, lo que tú no puedes plantear sin haber hecho ninguna otra medida, de repente, porque ha habido casos, pues, no sé, que lo han llevado mal. Igual que tampoco puedes pasarlo, que es decir, tú lo pasas, yo he oído a niños con el testimonio que te cuentan, y tú lo pasas, y claro, hay cosas que tienes la capacidad, pero que tú no has estudiado, porque estaban en el curso que te han quitado y que son de empollar, o son técnicas que se aprenden, como lo que hemos dicho. Entonces, igual que cuando repiten, tienen que llevar un plan de refuerzo. Cuando los pasas también tendrían que tener un acompañamiento para ver en qué cosas les falta base, o necesitan ayuda, o necesitan orientación. No se puede hacer a las bravas el pasar o no pasar. Y eso por eso me parece muy bien. Si tú haces enriquecimiento y además acompañas parcialmente en alguna asignatura, la transición es más suave. Y además, si ves que no, pues mantienes eso, que va bien. Hemos visto que es una medida que es interesante. Pero claro, eso exige que el colegio, el centro educativo, lo tenga contemplado, igual cuando hacíais desdobles o agrupamientos flexibles. Todas las medidas que no recaen en el apoyo del equipo educativo, del directivo y demás, son ocurrencias que las haces mientras puedes, pero que no dependen de ti. Si el horario no coincide con el compañero, no puedes hacer ese, ¿no? Es por eso las medidas de nivel 1 son tan importantes. Nada, esto era por si sois orientadores, el algoritmo que has de tomar, o sea, ¿qué te recomiendan ellos que es un requisito para que sí, un requisito para que no, de cara a identificar? Mi primer consejo, por ejemplo, hay gente que dice, no lo etiquetes. A ver, las etiquetas son odiosas, lo sabéis, pero es que tampoco tenéis por qué contarlas. Ahora, si no está etiquetado, no va a tener derecho a recursos, por ejemplo, a las becas del ministerio, ¿no? Estas de aquí.
Entonces, un niño puede conseguir, si tiene el reconocimiento de la necesidad por su orientador, puede conseguir una ayuda económica del ministerio para emplearla, pues por ejemplo, en lo que hablamos, en una academia de bellas artes, si le gusta la pintura, o es una ayuda que a muchas familias, sobre todo las que no se lo pueden permitir, pues les da una oportunidad de enriquecer fuera del centro, ¿no? Y por lo tanto, si no etiquetamos, pues no hacemos nada. ¿Vale? Lo digo porque mucha gente se niega a la etiqueta. Muchos padres se niegan a la etiqueta, pero claro, si te dicen que tu hijo va a sufrir, lo van a dejar solo, le van a insultar en el colegio, le van a hacer bullying. Hay estudios de que les hacen más bullying. Pues ¿cómo vas a querer que a tu hija le identifiquen? Pero es el uso que se hace de la etiqueta. Yo creo que también esta información no tiene por qué ser pública, no tenemos por qué decirla, no tenemos por qué, no sé, demonizarla, ¿no? Si no les ponemos la etiqueta, no tienen derecho ni a una flexibilización ni a ningún otro programa que salga. Luego, yo no sé qué es lo que os decía, yo no sé si hubiera sido una buena jugadora de bádminton. De bádminton no, pero a lo mejor de gimnasia rítmica probablemente sí, porque era muy buena jugando a la goma. Cuando me cogieron en la Salle en Teruel de mayor, me dijeron mi profesor que había estudiado en INEF, qué lástima, porque ya era mayor, para dedicarme a rítmica, pero tenía mucha flexibilidad sin hacer nada. O sea, de natural, como el eso, pues somos flexibles. Mi hija siempre ha hecho ballet y tal. Tenemos una constitución que es muy flexible y probablemente pues... Y además me encantaba, estaba todo el día haciendo el pino, el cuento, seguramente si hubiera tenido oportunidades, pues a lo mejor sí que me hubiera gustado dedicarme a eso, ¿no? Y claro, no lo sabía, nunca me habían llenado de nada. Para saber que soy bueno en algo, lo tengo que intentar. Entonces, a mí me gusta el modelo Renzulli porque habla de, no sé si os acordáis, jueces o enriqueces, ¿no? Una jueces o enriqueces, ¿no? Entonces, es ese toque. Yendo al decreto de inclusión, para mí, estas son las medidas más importantes. Y aquí dice que trabajáis de categoría, o sea, que seguro que todo esto que decimos ya lo hacéis porque algunos los conozco y trabajáis muy bien. Siempre van a los cursos los que no lo necesitan. Pero bueno, nivel 1. ¿Qué puedo hacer yo en mi centro? Pues muchas cosas. Por ejemplo, si en mi centro tenemos en un curso tal un cuestionario que solicitamos al director de tal curso que mire a sus chicos, pues a lo mejor ahí sale alguno, porque estás mirando otras cosas, pues igual que miras TDAH o miras, pues puedes fijarte. Como los tengo puestos por orden, si queréis, además por el tiempo, pero os los leo así porque no me va a dar tiempo. Luego, identificar barreras. Hay muchas barreras en la comunidad educativa, no en vosotros. Los padres se quejan de otros padres. No entienden otros padres por qué a este niño le das oportunidades y a su hijo no. Si no lo necesita, ¿de qué te quejas? ¿No? O cosas así. Hay también falta de formación docente, ¿no? Yo no estudié nada en la carrera ni nada de este tema, todo me he formado a partir de que me puse a investigar. Pues ahí el tenor me da culpa como profesora de magisterio. Luego la comunidad a veces no es sensible, ese tema me gusta. Ese tema ahora la gente está empezando a estar más receptiva, pero al principio había sitios donde nos recibían con hostilidad incluso, no parecía que fuera un tema, parecía como elitista o algo así. Cuando yo hablo de patios inclusivos, obviamente me refiero a que en el patio, además de deportes que están fenomenal, pues haya, pues que pueda ir a la biblioteca, que pueda leer, que pueda jugar a juegos de mesa, que pueda hacer otras cosas para cultivar otro tipo de intereses y que puedan pues, salir o tocar instrumentos o cantar o hacer que sean más variados. El tener, la consejería le llama el selfie del talento, pero bueno, Renzulli le llama el portfolio del talento, que es conocer los intereses y las destrezas de tus alumnos, que se puede hacer a nivel de centro. No es un expediente, porque ahí no ponemos nada, ahí ponemos, por ejemplo, pues que va a ballet y tiene, o que tiene el B2 de inglés, o que su padre trabaja en el Palau de la Música. Porque, oye, si queremos montar algo, igual su padre nos puede hacer una visita, nos puede conseguir un descuento, o puede ayudarnos a montar música en el colegio, o sea que no tiene por qué ser cosas ni del niño, puede ser de su entorno, de su familia. ¿Qué cosas que hacemos muy bien? Seguro que ya tenéis en clase
en el colegio, pues lo que os digo, hacemos un musical, tenemos un coro, tenemos un grupo de teatro, pues hay oportunidades en el centro a donde puedes derivar a aquellos niños que tú crees que, o invitarlos. ¿Tú sabes que en el colegio tenemos un grupo de teatro? ¿No te gustaría participar en el grupo de teatro? Y si vemos que de algún área no tenemos, pues habrá que generarlo. Luego, sería bueno que en el colegio, fuera del equipo directivo, para que no lo cambien cuando cambie el equipo directivo, hubiera gente, no me va de broma, es que si no las cosas no tienen continuidad, cambia el director y ya no le gusta el programa y se va todo fuera. Entonces, una comisión de enriquecimiento, o por lo menos una persona solo se cansa enseguida, esto es muy pesado. Una comisión de enriquecimiento donde a lo mejor podría haber también algún papá, pues el del Palau, pues oye, la comisión de enriquecimiento y tal. Gente para montar actividades, para organizar cosas y que lo coordine con el equipo directivo, porque es verdad que, por ejemplo, para hacer esos agrupamientos flexibles, para esas operaciones parciales, hacen falta. Y luego, oye, no tenemos por qué hacerlo todo, hay gente fuera que trabaja muy bien, las universidades, los institutos de investigación, tienen programas que podemos hacer un convenio, podemos coordinarnos y podemos usarlos. Bueno, como ya es la hora, solamente os voy a poner un ejemplo, porque ya habéis visto, os pasaré el power, lo podéis mirar, pero es que 1h30 yo ya sabía que era muy difícil darlo, ¿no? Una cosa muy importante es que haya coherencia entre en qué es bueno el niño y lo que le recomendamos. Por ejemplo, es bueno en matemáticas, pues lo mandamos hasta el mar, a que haga las pruebas, hablamos con la familia. Es bueno, no podemos enriquecimiento y hacemos una cosa que igual a ni le interesa, ni es bueno en eso, ni sirve. No pueden ser genéricos. Y luego, aquí tenéis los links con las cosas que hemos hecho, pero quiero un poco recalcar que la LOMLOE habla de DUA. Entonces, os voy a poner un ejemplo tonto para terminar de cómo, dos ejemplos muy cortitos, aunque me permitís que me pase un minuto, ¿vale? Mirad, yo puedo trabajar con todos a la vez y sin embargo hacer enriquecimiento y trabajar con todos a la vez. Por ejemplo, esto es un programa de enriquecimiento lector, que lo hemos adaptado a Renzulli, está en segundo de primaria. En segundo de primaria normalmente no leemos como libros de texto biografías, ¿a que no? Pues nosotros leímos una biografía, la de Newton, y además el día que presentamos un género diferente y vamos cambiando. Cada semana presentamos un libro nuevo. Para que participen todos, lee el profesor en voz alta. Con lo cual, aunque yo no sepa leer, puedo escuchar también. Entonces, leemos un trocito de la biografía de Newton y dejamos ese libro en la biblioteca de aula. Y llevamos un montón de libros sobre biografías. Algunos no tienen ni letras, son de dibujos. Y otros son tochos de biografías importantes, ¿no? Esa semana, el que le ha gustado el género de la biografía lo puede leer. En la tertulia pueden participar tantas veces como quieran. No es como en las otras, las dialógicas, que también están muy bien para aprender a respetar el turno de palabra, la moderación y tal, pero aquí no, aquí es al que le molan las Newton y las biografías, participa las veces que quiera. Y al que no, pues escucha. Y a lo mejor la semana siguiente es un atlas de bichos y participa él. O sea, se va cambiando para que haya un poco del gusto de todos. Las preguntas que se lanzan no son las habituales, no son preguntas literales que el texto te conteste, son preguntas que te hacen pensar un poquito. Por ejemplo, ¿cómo crees que se sentía Newton en la escuela? ¿Qué harías tú si fueras tu compañero? ¿Qué te parece que el director pusiera a Newton de ejemplo delante de toda la escuela? Han cogido por lo de las altas capacidades. O, bueno, son preguntas que cada uno contesta lo que quiere. Y sorprendentemente hay gente con mucha sensibilidad, que teniendo menos capacidad cognitiva te da respuestas muy interesantes, porque demuestra tener, pues, no sé, sensibilidad, o empatía, o ser una persona bondadosa, o tener... Y es curioso porque vas viendo a los niños. De ahí luego se puede pasar a un enriquecimiento. Aquí tenéis el blog, os lo pondré, que lo hicimos con los niños de sexto, el otro es de segundo de primaria. El de segundo de primaria fue el año post-pandemia. Todo el grupo mejoró la lectura, la comprensión lectora, por el pre y el post, todos, no los de alta capacidad, toda la clase. Pensamos que era por el efecto de la pandemia. Lo hicimos en sexto, lo hicimos con el Chamarcolomé, con el grupo control, A y B. Estaban haciendo tertulias dialógicas, lo mantuvieron, y en uno de los grupos además metimos este tipo de enriquecimiento. Pues volvieron a salir
mejoras significativas en comprensión lectora. La segunda fase era voluntaria. El primer niño que se apuntó no había participado ni una sola vez en las 12 sesiones que hicimos. Tenía TEA. Y se apuntó voluntario a la segunda fase. Y no había dicho ni mu dentro del tiempo, para que veáis que a veces... Y lo único que no me gusta, y con esto acabo, de la tecnología es... Nosotros nos dedicamos a cosas de tecnología, aunque yo no soy la del equipo que se dedica a esto, ¿vale? Pero bueno, uno puede usar la tecnología para esto. Y está muy bien, porque los niños que tienen dificultades, pues con un Genial y con un Trivial, una OCA, un Kahoot tal, pues practican, pero fijaros, esto es tecnología, verbo, adjetivo, tal, te sale el dado, el número que quieres, preguntas, son unas tarjetitas que llevan por ahí para que tú clasifiques las palabras y tienes que decir si es un verbo o es tal, está hecho con tecnología. ¿Grado de creatividad de esta actividad? Cero. Pues ahora vamos a hacer otra para que todos en la clase aprendan y disfruten y lo hagamos. Con esto me despido, que ya me paso de la hora. Me sabe fatal no haberos dado lo que quedaba del Power, pero es que desde el principio 1h30 era muy difícil. Sí, yo os lo paso para que lo veáis. Lo que no podré pasaros es pues, las fotos y las cositas así que he ido poniendo en la segunda parte tampoco. Y bueno, espero que os haya gustado. ¿Alguna pregunta?